Hoy día quiero comentar el artículo publicado en el portal La Mula, en la columna La Pluma Inquieta, que escribe el señor Hubert Villan Conroy. Él es miembro del servicio diplomático, entiendo que tiene rango de embajador, magíster en Derecho Constitucional y tiene estudios en Relaciones Internacionales. El señor Villan escribe el artículo llamado Apatridia y el derecho a renunciar a su nacionalidad. Para efectos de poder ser más didácticos, voy a compartir algunos extractos del mismo, los cuales pasaré en su momento a comentar. Bien, el señor Villan recoge aquí dos mociones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Estos son conceptos que va a repetir en el transcurso de su artículo. En su artículo también cita un tema del cual él se ha ocupado en todo un artículo completo publicado anteriormente, que también estará en los links aquí abajo, al igual que la totalidad del presente artículo, que ustedes podrán consultar. Sobre la simplificación de la recuperación de la nacionalidad peruana, nos dice textualmente que la recuperación se efectúe siguiendo el mismo camino, pero en sentido inverso, de la renuncia, presentando únicamente una declaración que consigne la voluntad expresa de recuperar la nacionalidad peruana. Es cierto que hoy día, con tan solo una declaración, una hoja simple, donde el individuo declara que quiere renunciar a la nacionalidad peruana, uno puede, en un trámite muy corto, en un consulado o una oficina similar, renunciar a su nacionalidad peruana. Entonces el señor Villan dice que de la misma forma deberíamos poder recuperarla, ¿no? Porque hoy día hay un trámite un poco más largo que es igual al trámite de cualquier extranjero. Dado que, en principio, el que renuncia es un extranjero. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero para el señor Villan, digamos, los considera como no extranjeros o digamos, los pone en un limbo y les dice que puede simplificar el trámite. Yo no estoy para nada en desacuerdo con ello. Siento que hay un grupo de peruanos de ex-peruanos, o de ex-peruanos que han renunciado, que pueden querer volver a ser peruanos y entonces deberían tener alguna salida menos engorrosa. Sin embargo, me gustaría que tengamos en cuenta que si se hace lo que el señor Villan propone, teniendo una renuncia tan fácil y ahora una recuperación tan fácil, pienso que la nacionalidad peruana estaría perdiendo valor. Quiere decir que uno podría renunciar a la nacionalidad y recuperarla casi tan fácil como ponerse y quitarse un saco, una chompa. Y eso es algo que se debe evitar. Esto debería estar reglamentado y no debería ser tan sencillo ni renunciar ni recuperar. O en su defecto, evitar la renuncia para que no sea necesario pensar en una recuperación, ¿no? Él también menciona en su artículo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José, ¿no? Pone un poco más de lo que ya hemos dicho, le da un sustento legal bastante bien puesto. Y luego nos habla de la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad para el señor Villan? La nacionalidad es, esencialmente, nos dice, un vínculo jurídico entre un individuo y el Estado. Perfecto. Genera derechos y obligaciones. Tener derecho a la documentación que lo acredita como tal, documento nacional de identidad y pasaporte. Voy a hacer un paréntesis acá porque está entonces claro que la importancia de la nacionalidad. La nacionalidad nos da documentos que nos permiten ser y hacer. Nos da una identidad que nos permite hacer. Eso es muy importante. La nacionalidad es un elemento esencial en la identidad del individuo.
Y finalmente nos dice que un extranjero también puede ser residente en cualquier país, sin duda, dice, pero siempre con ciertas limitaciones que el nacional no tiene. Eso es lógico, y eso además aboga a que cualquiera que piense que un migrante que se quiera nacionalizar en su país está de repente incurriendo en un acto que lo aleja de su país original, o no lo comprenden, pues aquí está la explicación. Si uno vive en un país largo tiempo y va a seguir haciéndolo, lo lógico es que se quiera nacionalizar para poder tener los mismos derechos que el resto, para no estar limitado en sus derechos en el país donde vive. Es así de simple. La renuncia a la nacionalidad peruana. Sobre este punto, el señor Vilan anota lo siguiente. Una renuncia es, por definición, un acto mediante el cual un individuo manifiesta libremente su voluntad de dejar de gozar de un beneficio cualquiera. Muy bien. Para optar, dice él, por otra nacionalidad. Es entendible, ¿no? Yo no creo que alguien, digamos, renuncie para quedarse apátrida, ¿no? Sí, él ya lo explicó, lo explica en el artículo, ¿no? Porque, digamos, si uno no tiene una... Ah, bueno, pero uno podría renunciar ya teniendo otra nacionalidad, señor Vilan. Ahí sí creo que hay un detalle que usted se ha olvidado. Si uno ya tiene una nacionalidad, bueno, puede renunciar por el solo hecho de renunciar, no para adquirir una nueva. Hay una excepción ahí. Bueno, lo usual es que los estados exijan una lealtad exclusiva de parte de sus nacionales. Eso es discutible, señor Vilan, porque, por ejemplo, el Perú acepta que uno tenga varias nacionalidades. Francia acepta que uno tenga varias nacionalidades, ¿no? Entonces esa lealtad sí está más ligada al accionar del individuo, pero no a sus nacionalidades, ¿no? Para algunos países uno puede tener varias nacionalidades. Luego usted pone de ejemplo a Alemania, dado que Alemania exige la renuncia a los peruanos de su nacionalidad peruana, y no solo a los peruanos, sino en general, exige la renuncia de la nacionalidad de los migrantes cuando la constitución o la ley de estos migrantes, del país de donde proceden, lo permite. Eso es así. Usted acá explica, ¿no? Que, bueno, voy a leer. Se trata, pues, de una exigencia soberana del Estado alemán. Sí, es una exigencia soberana alemana, sobre eso no hay duda. Independientemente completamente de la legislación del país solicitante. No, pues eso no es cierto, pues, señor Vilan. Ya hemos hablado de eso en varias otras intervenciones de nuestra parte. Síganos usted, señor Vilan. Porque además acá usted se contradice, ¿no? Primero dice que es independiente completamente de la legislación del país solicitante, pero dice, pero advierte también que las autoridades alemanas suelen no exigir dichas renuncias si las leyes del país del solicitante no lo permiten. O sea, bueno, ahí sí tienen en cuenta las leyes, según usted, ¿no? No las tienen, pero sí las tienen. Aunque después usted mismo dice, pero eso es también una decisión soberana de dicho Estado, basada más en consideraciones humanistas que en un supuesto respeto a la legislación del país del migrante, como erróneamente creen algunos. Yo soy de los que cree, y no creo que yo esté equivocado, así como probablemente usted tampoco lo esté. Usted piensa que son cuestiones humanitarias, yo creo que es un respeto a las leyes. En todo caso, habría que preguntarle, pues, a alguna autoridad del Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge, ¿no? El BAMF, que es finalmente la autoridad al respecto aquí en Alemania. Yo lo que le diría aquí es que lo que importa es el resultado. Sea lo que usted dice, lo que yo digo, o lo que diga cualquiera, Alemania no le exige la renuncia si la ley del migrante no se lo permite. Ya está. Sea por cosas humanitarias, porque respetan su ley, o porque son buena gente. No lo sé. Y finalmente ya no importa. El hecho es que no lo exigen. Si la ley del país del que proviene el migrante no permite la renuncia, la ley alemana no lo exige. En Estados Unidos, dice usted también algo sobre esto, dice, acá está, en Estados Unidos el migrante que se nacionaliza renuncia y abjura lealtad a otro estado distinto a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, usted dice que esto es una renuncia. Para mí no lo es,
porque no hay ningún documento que diga que renuncian, no entrega sus documentos, se queda con los documentos. La persona, digamos, recibe los documentos norteamericanos y en su bolsillo tiene sus documentos originales, los cuales podrá usar a su regalado gusto, principalmente en su país, cuando regrese, pero en líneas generales es un limbo, ¿no? Entonces, ya no le voy a discutir la interpretación de qué significa renunciar y abjurar a la lealtad del otro Estado. Si usted dice que eso es renunciar a la nacionalidad desde el punto de vista jurídico, le doy toda la razón. Pero en lo práctico, es que los señores que reciben los documentos de Estados Unidos, después de haberse nacionalizado, mantienen sus documentos originales y son válidos y los pueden usar. Usted mismo ha dicho, la importancia de la nacionalidad es tener documentos que nos dan identidad, nos permiten hacer, señor Vila. Esos señores pueden seguir haciendo con sus documentos originales. No en el mundo, en su país, que es ahí donde vale. Ahí es donde vale. Si uno tiene negocios en el Perú, si tiene intereses en el Perú, le interesa seguir teniendo su nacionalidad peruana. Y si vive en Alemania, le interesa tener su nacionalidad alemana. Ese es el problema, señor Wieland. El poder hacer, el poder ser. Y como le digo, para efectos prácticos, poco importa. La gente se queda con las dos nacionalidades y las puede usar. Luego usted habla del derecho de cambiar de nacionalidad. Primero es el abandono de una nacionalidad y el segundo, la adquisición de la nueva. Eso así como usted lo pone, yo más bien le pediría que invierta el orden. Primero es la adquisición de una nueva nacionalidad y después, si uno quiere, la renuncia de la otra. No puede ser lo inverso porque, ya usted mismo lo dice más adelante, existiría casos de apatridia. La posibilidad de renunciar a su nacionalidad parece así como una condición indispensable para poder llevar a cabo un cambio de nacionalidad. No, eso no es verdad, ¿no? No es verdad porque hay muchos otros países en donde no exigen las renuncias, la gente no renuncia. Estamos viendo el mismo caso de los Estados Unidos, ¿no? Donde esa renuncia, asumiendo que sea una renuncia, es una letra muerta, ¿no? Son palabras que se las lleva el viento. Así de simple. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad, señor Vila. Muy bien. Ahora usted toca la apatridia y los defectos en el artículo 53 de la Constitución Política del Perú. Me da mucho gusto, señor Wieland, que usted coincida aquí conmigo y con muchas personas. El artículo 53 es el gran problema de todo esto y está mal redactado. ¿Ya? Si ese artículo estuviera bien hecho, creo yo que no tendríamos tantos problemas hoy día con la nacionalidad. No hubieran tantos renunciantes o no hubieran renunciantes y no hubiera gente que hoy día está tratando de recuperar una nacionalidad que parece ser que es un viacrucis poder hacerlo. Muy bien. Usted no se ha fijado en esos problemas, se ha fijado en otro, que también es importante, pero no es el único. El artículo 53 efectivamente genera el que la persona pueda quedar apátrida. Y de hecho que lo quede por un tiempo. Voy a poner el mismo ejemplo de Alemania, que es el que yo domino y el que es además usted lo ha usado. Si un peruano que esté en Alemania quiere nacionalizarse alemán, presenta toda su documentación y al BAMF, y evalúa su caso. Si está todo correcto, le da un documento en el que le promete que va a tener la nacionalidad alemana si la persona consigue la renuncia en su autoridad o en su consulado y se las lleva. Entonces, desde ese punto, habría una suerte de lavada de manos de los alemanes en los cuales nos dicen, sí, pero yo le estoy prometiendo que va a tener su nacionalidad alemana cuando me traiga su renuncia a su nacionalidad peruana. Hasta ahí parece más o menos justo. Pero le voy a decir lo que pasa en la práctica, que parece que usted no lo tiene muy claro. En ese momento, el señor se va al consulado peruano
entrega sus documentos, renuncia, no es peruano más, sale con un documento que dice que ha renunciado, y a partir de ese instante no tiene nacionalidad, no tiene documentos, no puede viajar, no puede abrir cuentas, no puede hacer nada, no tiene documentos válidos. Se va con esa cartita a que le hagan el proceso nacional digamos, de sus documentos, los nuevos documentos, y estos probablemente duren días, semanas o meses. ¿Qué pasa en ese tiempo con esa persona? ¿Qué es? Probablemente si se muere, la organización migratoria dirá, sí, pues su trámite ya estaba listo, realmente él es alemán y lo vamos a enterrar como alemán. Pero eso sí se muere. Si no se muere, ¿qué pasa? Dígame. Mientras que espera sus documentos, no tiene documentos. No puede hacer y no es. Y eso lo permite la Constitución Política del Perú. De hecho, usted ha propuesto una salida de la que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Voy a leer textualmente su propuesta. En tal sentido, la segunda proposición del artículo 53 de la Constitución podría quedar redactado como sigue, dice usted. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana, que solo será efectiva si la persona tiene o adquiere otra nacionalidad. Suena muy bien, ¿sabe? Pero yo quisiera que usted en algún momento explique cómo lo va a aplicar. Eso quiere decir que cuando uno hace la renuncia es como una renuncia en stand-by, que los documentos quedan guardados en un cajón en el consulado peruano, y que yo salgo con una renuncia que en teoría está en stand-by, es decir, yo podría recuperar mis documentos, pero la realidad, señor Vilan, es que yo tengo un papel que no vale para efectos de hacer, que mis documentos en el mejor de los casos estarán guardados en un cajón en la embajada o consulado peruano, y que mientras yo no reciba mis nuevos documentos, no voy a poder ni ser ni hacer, con su propia modificación. Eso va a suceder. Piense usted, yo le propongo que tenga a bien revisar esta idea. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana, y solo si la persona posee al menos una segunda nacionalidad. Esto lo dice la Constitución alemana, ¿sí? La alemana lo dice la Constitución chilena, ¿no? Casi el mismo texto. Con eso realmente la Constitución peruana protege a los peruanos de la patria. Y además protege a los peruanos en el caso que se vean obligados a tener que renunciar a su nacionalidad para cumplir con un trámite ligado a adquirir una segunda nacionalidad, ¿no? Esto, ojalá sirva esta reflexión para poder seguir avanzando en este tema. Es un tema bastante complejo. Sé que hay muchas personas que están a favor de la renuncia, otros que están en contra de la renuncia, pero lo cierto es que la nacionalidad, la ley de nacionalidad peruana, tiene falencias y ha generado, desde la existencia de esta nueva ley, ha generado una sucesión de problemas para distintas comunidades de peruanos en el exterior. Y es momento que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para poder generar una ley que en lugar de perjudicar a los peruanos en el extranjero, los ayude.